fijaste? ¿Eh? Está. No toca boludo si no pasa nada. No hay nadie conectado, así que. Queda grabado. Ah, very good. Ya escucharon, quedó grabado. Me estoy asomando. Bueno, buenas tardes. Estamos esperando entrar en conexión con Francisco Cafiero, continuando esta suerte de comienzo de semana. Si bien hoy es martes, estamos tratando de todos los lunes o martes hacer algún vivo con distintos miembros, ya sea del gobierno, periodistas, personalidades intelectuales, con la idea de poder ir conversando sobre distintas temáticas que ameriten alguna reflexión. Bueno, la semana pasada estuvimos con el Rulo de la Torre charlando acerca de la situación de Vicentín, con el Rulo, bueno, intercambiando algunas visiones, evacuando por supuesto algunas dudas. Y hoy nos vamos a encontrar virtualmente con Francisco Cafiero, que estamos esperando que se pueda ir uniendo para ir conversando también sobre algunos temas vinculados a la política internacional que creemos que son siempre muy importante que quienes pertenecemos al campo nacional y popular podamos reflexionar y siempre tener en cuenta la cuestión internacional, fundamental hacer buenos diagnósticos para que los dirigentes puedan ubicar a nuestra nación en ese contexto que hoy vivimos. Y bueno, entendimos que la situación notoria y pública que vivimos de la pandemia va a significar seguramente movimientos internacionales. Estamos en medio de una bisagra histórica, así que vamos a charlar seguramente con Francisco en breve sobre esa situación. Quiero preguntar a quienes se sumaron si se escucha bien, si se está pudiendo escuchar bien, que la otra vez tuvimos algún problemita con el audio en la charla con el Rulo. Así que sí, les agradecería que me vayan diciendo si se escucha bien lo que venimos diciendo. Se escucha bien, bueno, perfecto. Excelente. Bueno, mejor entonces, pues la última vez que estuvimos conversando, tuvimos algunas dificultades técnicas propias de la inexperiencia, porque era la primera vez que realizábamos un vivo, que hoy intentamos mejorar nuestras condiciones técnicas. Tenemos un trípode que está por debajo del teléfono que está transmitiendo, la otra vez se hizo a mano, mucho tiempo, así que por suerte ahora mejoramos estas condiciones. Bueno, seguimos esperando que se sume Francisco para poder conversar, como decía, acerca de la situación internacional. A modo de introducción, esta pandemia es una bisagra en la historia. Es muy difícil que uno pueda saber a ciencia cierta hoy cuáles van a ser puntualmente las consecuencias, pero sin lugar a dudas lo que estamos viviendo va a significar grandes cambios. Ya lo estamos viviendo en términos macroeconómicos, donde todos los países del mundo están viviendo situaciones de recesiones y de caída estrepitosa de la actividad económica. Y siempre que tenemos situaciones como esta, como se ha vivido por lo menos en la última que vivimos similar, fue la crisis del 29, que ha traído un montón de movimientos de cambios políticos, ya sea a nivel nacional y también internacional. Bueno, ahí se está sumando Francisco, a ver si ya podemos transmitir. Francisco, ¿lo escuchás? Compañero, ¿Cómo está, compañero? Buenas tardes. bien, ¿y vos cómo andás? Bien, todo bien, che. Acá Bueno, estábamos esperando y un poco introduciéndonos en
en la conversación que vamos a tener. Che, ¿qué cuadro tenés ahí atrás? Imágenes peronistas. Este es Oh, un mirá, cuadro, nosotros acá. este, este era un Ajá, cuadro, una de las pocas cosas que heredé de mi abuelo. Lo tenía en su oficina ajá, y bueno, me lo quedé. Así que qué tengo este bien. cuadro de él y después tengo el escritorio que él tenía, su primer escritorio, que es donde escribió su primer libro. Ese lo Mirá vos. tengo, lo guardo con mucho afecto y mucho cariño. Bueno, mira, yo no tengo la suerte de tener familiares peronistas, vengo de una familia no peronista, así que no, pero tengo una reliquia. Mi abuelo vino en el año 54 de Italia y Ajá. tenemos a los inmigrantes el Estado le daba una especie de libro con imágenes de Vita y con traducido al italiano, que lo guardo con mucho cariño porque, bueno, es lo único peronista que le dé, porque no he tenido la suerte. Francisco, te voy a presentar formalmente para quienes se van sumando. Estamos Bueno, conversando con genial. Francisco Cafiero, secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio de Defensa, docente de la Universidad de Lanús, pero fundamentalmente compañero peronista. Este, con quien nuestra intención es poder, como decía anteriormente, conversar acerca de las cuestiones internacionales, que tan importantes son eh, para el campo nacional y popular, para los militantes y para los dirigentes, poder reflexionar sobre la política internacional. Y como tenemos a un secretario de Asuntos Internacionales, vamos a aprovecharte y vamos a charlar un poquito en ese sentido. Después de algunas preguntas que te voy a ir haciendo y una charla que tengamos, por ahí intercambiar a ver si alguno de nuestros oyentes tiene alguna pregunta y poder ir conversando así. Francisco, te hago para introducirnos en la charla. Sí, Hasta el 89, nosotros desde nuestro lugar tenemos una visión, por un poco un análisis que venimos haciendo internacionalmente, que bueno, te lo voy a comentar. Si lo compartís, te voy a hacer una pregunta, y si no lo compartís, no pasa nada, olvidaste de todo lo que te voy a decir ahora y te voy a preguntar directamente por el contexto internacional. dale. Hasta el 89 teníamos un mundo, un esquema muy claro, que era el de la Unión Soviética, de Estados Unidos, de la Guerra Fría y demás. Ese mundo se terminó. Podríamos decir que vino una hegemonía norteamericana neoliberal con la caída del muro y con el consenso de Washington. Y ahora, en los últimos años, nosotros observamos que esa hegemonía norteamericana no es tanto como lo fue, o ya se empieza a hablar de un mundo multipolar, y también empezaron a aparecer algunas expresiones, podríamos decir, de un nacionalismo, no quiero decir de derecha, pero un poco más duro. Estamos hablando de algunas naciones, bueno, lo que sucedió en Estados Unidos, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta sería si la pandemia, si compartí este muy brevísimo análisis o resumen de situación, la pandemia va a profundizar ese esquema, la pandemia va a significar una ruptura con ese esquema que se venía conformando, o si no, ¿qué mundo crees que se viene post pandemia? Digo, si no compartí un poco esta visión, o si tenemos algunos matices, digo, ¿qué se viene o qué creemos que se va a venir luego de la pandemia? Porque en la introducción decíamos que toda crisis económica conlleva después a unos movimientos en el plano político, sobre todo en lo internacional, y la última que rastreábamos era la del 30, de esta magnitud, la crisis del 30, el crack de Wall Street, y que había significado un gran movimiento en el plano político. Digo, como para introducirnos, ¿qué mundo crees que se viene? ¿Cómo nos ubicamos los militantes del campo nacional y popular, los militantes peronistas en ese mundo? Digo, ¿cuál es tu visión al respecto? Bueno, Fede, muy buena tu reflexión y pregunta a la vez. Y gracias por la invitación, Fede. Gracias a vos, a Emiliano y a Matías Mascopola, que fueron los que me vinieron a hablar de parte tuya. Son compañeros acá del Sí. ministerio, grandes Grandes militantes compañeros, grandes compañeros. grandes compañeros ambos, que vinieron a proponerme de hacer este vivo con vos, así que no tengo la posibilidad de poder conocerte, te conozco así ahora, en vivo y en directo, pero ya va a llegar el momento
que le vamos a ganar se va a terminar la pandemia, y nos vamos a poder conocer y charlar y tomar unos mates y darnos, y siempre con ese aspecto del abrazo peronista, y agradecerle también al compañero Martín Molinas, que fue el que también ayudó para que hoy nos estemos juntando acá. Mirá, creo que haces una muy buena pregunta. ¿Vos sabés de dónde viene el concepto de consenso Washington? ¿Cómo? No te escuché, justo se ¿Sabés de entrecortó. dónde viene el concepto, la idea del consenso de Washington? ¿Por qué se le dice el consenso de Washington? Te pido que lo profundices porque para quien no lo sepa. ¿Cómo? Que si lo podés profundizar, por Claro, favor. por eso te preguntaba, porque ¿de dónde viene ese concepto? Tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos están ubicados en la ciudad, sus casas matrices están ubicados en la ciudad de Washington. Hubo un consenso entre estas instituciones económicas y financieras para trabajar sobre todas las cosas con el proceso de endeudamiento que habían recibido muchos de los países, muchos de los países de la región, muchos de los cuales, especialmente acá en nuestra región, que venían de dictaduras militares, que se habían endeudado, como el caso nuestro, como el caso de la Argentina. El gran proceso de endeudamiento de la Argentina viene de esos tiempos. Mirá, yo creo, Fede, que toda crisis genera cambio. Toda crisis genera emergentes. Y los cambios van a generar nuevas demandas, que esos emergentes van a ser emergentes especialmente políticos, si tienen la capacidad de dar respuesta a esas nuevas demandas. Está empíricamente comprobado que cuando crisis de esta naturaleza pegan, impactan, profundizan las desigualdades. Es decir, la riqueza se concentra en cada vez menos manos y la pobreza tiende a crecer. De hecho, lo estamos viendo acá en la Argentina. A ver, Alberto Fernández asume el 10 de diciembre del 2019 con el 40% de la población bajo la línea de pobreza, casi el 55% de inflación acumulada, el 50% de la capacidad instalada ociosa, es decir, de la maquinaria predispuesta para producir en la Argentina sin poder producir. Un frente de deuda externa, ni hablar de la deuda interna, ¿no? Pero de la deuda externa que acumulado entre capital e intereses superaban los 200.000 millones de dólares. Es mucha plata, es mucho dinero, Fede. 1 de cada 2 niños en la Argentina eran pobres. Hablemos de deuda interna, ¿no? Este dato duele enormemente. 6 de cada 10 jóvenes que no conseguían empleo formal y 4 de cada 10 jóvenes que no terminaban los estudios secundarios, ¿no? Es decir, una Argentina que ya estaba de alguna manera sufriendo una pandemia que se llamó el macrismo, ¿no? Para decirlo de alguna manera, una pandemia política, económica, social, que hizo un desastre en la Argentina. Yo creo que obviamente la pobreza va a crecer después de que salgamos de esta pandemia. Nos vamos a encontrar con cifras muy, pero muy duras. Mirá, acá en el Ministerio de Defensa, con Agustín Rossi, todos los días nos reunimos a las 9 de la mañana junto con los jefes del Estado Mayor Conjunto, los jefes de las 3 Fuerzas Armadas, los secretarios del gabinete y subsecretarios que estamos en el gabinete de emergencia, un gabinete militar y civil. Repasamos todos los temas diarios que nos llegan de demanda. ¿Sí? El Ministerio funciona junto con las Fuerzas Armadas en función de la demanda que nos hacen gobiernos provinciales, otras reparticiones de los gobiernos, de los ministerios del gobierno nacional, gobiernos locales, instituciones como la iglesia, ONGs que tienden alguna o que ayudan a gente con necesidades. Y ¿sabés qué, Fede? El 70% de los requerimientos que hacen las Fuerzas Armadas son por elaboración, distribución y entrega de comida. Por fin. Es tremendo. Es Tremendurísimo. Sí. Alberto tiene una idea, él viene planteando, habló la semana pasada en un live así parecido a con Lula, y él planteaba que esta crisis iba a ser un mundo distinto.
Y yo creo que está en nosotros hacer de esa consigna de un mundo distinto un mundo mejor. Y yo creo que el peronismo tiene la doctrina, la idea, los cuadros, ese capital humano que tenemos que tiene el peronismo para hacer de la etapa que se viene, de la Argentina que se viene y del mundo que se viene, un mundo distinto, pero distinto en otra orientación, con otros valores, con otras discusiones, abiertos a otras agendas. Mirá, América Latina sigue siendo el continente más desigual del planeta. No significa que sea el más pobre, sino el más desigual, Fede. Es decir, donde las desigualdades entre los que más y menos tienen más se acentúa en el mundo. Y hace 10, 20 días o 2 semanas atrás, el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, cuando fue a rendir al Senado de la Nación el mensaje del jefe de gabinete, que lo tiene que hacer por mandato de la Constitución, él hablaba de la Argentina que viene, ¿no? Y que esa Argentina que viene, el gobierno pretendía darle el debate con todas las fuerzas vivas, políticas, institucionales, y construir una agenda de futuro. Y en esa agenda de futuro él planteaba 3 sostenibilidades. Una nueva mirada sobre el modelo económico, es decir, dejar el modelo, la mirada sobre dejar la mirada sobre este modelo basado en la especulación financiera y pensar en un modelo económico basado en la producción y el trabajo. Una nueva mirada sobre la justicia social, que tiene que estar entrelazado con la mirada de un nuevo modelo económico productivo de generación de empleo. Y una mirada, además, vinculada al medio ambiente, es decir, que las 3 sostenibilidades tienen que ir de la mano una de la otra y ni una no puede realizarse sin la otra. A esas 3 sostenibilidades, y a propósito de la pregunta que vos decís, yo creo que hay que plantear una cuarta, que es un orden internacional más justo. Totalmente. Y esto lo piden a grito la enorme cantidad de países en el concierto internacional. Y yo creo que el peronismo, con esa visión y con esa idea, y los antecedentes de es decir, la tercera posición, con esos antecedentes tan importantes en la región de la integración a partir del ABC, la Argentina, Brasil y Chile que planteaba Perón, fue el primer intento de integración regional pensado en la integración subregional. Es decir, hubo un primer intento, el primer antecedente que tenemos en la región institucional, ¿no? El primer antecedente es de 1826 con Simón Bolívar, con el Congreso Anfictiónico de Panamá. Y después, bueno, hubo distintos intentos y demás, pero en realidad el de integración real que se plantea es el ABC. Eso después dio pie y fue parte de los fundamentos de la creación del Mercosur. Pero ahí yo creo que en el orden internacional hay mucho por hacer, y creo que el peronismo tiene enormes valores para compartir en esa dirección. Bueno, acá en la gestión, a pedido con lo que hacemos con el ministro Rossi y todo el gabinete de la Secretaría de Asuntos Internacionales, también va en esa dirección. Si nosotros acá nos propusimos cuatro objetivos generales. Primero, diversificar la presencia de los asuntos, de los intereses militares y de la defensa argentina en el exterior. ¿Con qué? Con más agregados. Cuando dejó Agustín la gestión en el 2015, tenía 51 agregados militares en el mundo. Hoy tiene 24. El ajuste del macrismo pegó de lleno. Diversificar en el concierto internacional las comisiones al exterior. Teníamos previsto para las Fuerzas Armadas de este año cerca de 600 comisiones al exterior. Bueno, nosotros tenemos que tener mucha inteligencia y estrategia a la hora de elegir el destino que hacen las comisiones de las distintas fuerzas en el exterior. Por otro lado, ampliar la presencia argentina en misiones de paz. Las misiones de paz en la Argentina son
un eje central de la política exterior. Bueno, nosotros Fundamental. estamos actualmente en Chipre con 250 hombres y mujeres y tenemos observadores en 4 puntos de conflicto en el mundo en la actualidad. Tenemos que ampliar esa representación. Y en eso estamos, viendo y evaluando la posibilidad de la representación de las misiones de paz en el Líbano y otros lugares de conflicto donde nuestras fuerzas de cascos azules son las más requeridas. ¿Sabe por qué son muy requeridas, Fede? Primero, por su alto nivel de profesionalismo, por su gran capacidad profesional y por su conducta. Son fuerzas profesionales con un altísimo nivel de conducta. Más representación de la defensa de los asuntos multilaterales y bilaterales. Es decir, ¿cómo hacemos para que la Argentina, en un contexto, por ejemplo, en la región donde no hay mecanismo regional que reúna a todos los países, fortalezcamos los vínculos bilaterales con los países, por sobre todas las cosas con los países vecinos? Lo primero que hicimos con Agustín fue llamar a todos los ministros de defensa de la región. Y eso nos permitió a hoy entablar grupos de trabajo específicos sobre el COVID con Brasil, Paraguay y Uruguay. No tiene antecedentes eso, Fede. Entonces eso ha sido un aporte estratégico más que importante. Y por último, Agustín asume como ministro con el propósito de llevar adelante el Fondo Nacional para la Defensa, que implica el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros desde los asuntos internacionales trabajar en dos temas centrales: en la promoción de la exportación de nuestros bienes y servicios y en la incorporación de aquellos productos e insumos que importemos de la transferencia tecnológica. Y para eso necesitamos una estrategia con nuestras fuerzas, con nuestros agregados en el exterior, de tener una visión de hacia qué buscamos y qué podemos ofertar, si qué buscamos comprar y qué podemos vender. Bueno, todo esto hace también a una nueva etapa que se nos viene en el mundo, y para eso necesitamos mucho trabajo. Nosotros acá, Fede, estamos de lunes a sábado, y después de que terminamos los asuntos de gestión diaria, nos quedamos leyendo, estudiando, hasta largas horas de la noche. Y esto hace también a la entrega, ¿no? de qué es el rol del funcionario público. Totalmente. Me parece muy interesante lo que decía acerca de aumentar las misiones de paz, porque nuestra doctrina es una doctrina de amor y paz. Entonces, en un mundo que se viene extremadamente conflictivo, me parece sumamente razonable que si el gobierno peronista pueda profundizar sus misiones de paz en ese sentido. Recién hablaba del ABC, hablabas también de la situación de lo que estaban haciendo con Paraguay, Uruguay y Brasil. Digo, te aprovecho que tiraste esa punta para hablar de la situación de la región. Con la importancia que tiene la región para nosotros y también para nosotros del peronismo, ¿no? Digo, ¿cómo ves la región? Digo, por supuesto desde el interés nacional, ¿no? ¿Cómo vemos la región? ¿Cuáles son, además de esta política que ya la mencionaste, la idea que tiene el Ministerio para trabajar en el sentido con nuestra región? Y digo, ¿cuál crees que es el contexto? ¿Crees que debemos volver a profundizar la idea de la patria grande, que por ahí, cuando estaba Néstor, cuando estaba Cristina, eso se había trabajado enormemente, y que bueno, luego por supuesto se vio interrumpido por las políticas de Macri? Digo, ¿cómo ves la región? ¿Qué desafío tenemos? Si podés profundizar un poco lo que venías comentando de la política del Ministerio acerca de la región. Bueno, mirá, en la región se ha perdido todo mecanismo multilateral de diálogo y de encuentro. Queda el Mercosur, que es el instrumento más importante que tenemos, pero, por ejemplo, a la UNASUR, que era un instrumento de altísimo nivel político e importancia para las agendas políticas e institucionales de los países de la región, ha quedado absolutamente desarticulado por los gobiernos de turno, digo, ¿no? Por lo tanto, reconstruir esos ámbitos va a llevar un tiempo, y vamos a necesitar muchas coincidencias ideológicas, muchas coincidencias pragmáticas, muchas coincidencias en torno a qué queremos como comunidad regional.
Hoy creo, y esto es lo que lo que estudiamos a diario y hacemos a diario con Agustín Rossi, cómo articulamos con la Cancillería Argentina, que tenemos que fortalecer los lazos bilaterales. Volver a fortalecer el vínculo con Uruguay, con Brasil, con Paraguay, con Chile. Hoy hablé con mi par del Ministerio de Defensa de Uruguay. La semana pasada hablé con mi par del Ministerio de Defensa de Brasil. Cada tanto hacemos lo mismo con el de Paraguay, con menos frecuencia, pero también hacemos lo mismo con los hermanos chilenos. Y esto nosotros tenemos que buscar, por sobre todas las cosas, las coincidencias y hacer mucho hincapié en las coincidencias que tenemos, por sobre todas las cosas, de cara al futuro. Después tenemos mucho las cosas que no generan hoy coincidencias, tratar de evitarlas o ponerlos en un plano de discusión más al mediano y largo plazo. Pero hoy, Fede, fíjate una cosa, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, en el mundo, todos tenemos un mismo enemigo, que es el COVID-19. Ahora, lo que hicimos acá en la región, la primera medida que tomamos, no nosotros, todos los países a la vez, fueron cerrar las fronteras. Frente a un mismo enemigo, cerramos las fronteras. Es como contradictorio. Creo que, bueno, en eso, por ejemplo, con los grupos de trabajo que hemos hecho, los grupos de trabajo bilateral que hemos hecho con Brasil, Paraguay y Uruguay, una de las cosas que nosotros nos pusimos de acuerdo rápidamente con ellos es trabajar y empezar a diseñar ejercicios combinados, que son los ejercicios combinados, Fede, son prácticas de formación, adiestramiento, capacitación que hacen las Fuerzas Armadas sobre una determinada situación de catástrofe, una determinada situación de emergencia, una determinada situación de inclemencia del clima, una determinada situación de la situación que fuera. Ninguna de las situaciones de las cuales nuestras Fuerzas Armadas de la Argentina, las Fuerzas Armadas de la región, han trabajado sobre un escenario de pandemia. Entonces la pandemia la fuimos abordando en la práctica. Bueno, de esto nos estamos poniendo de acuerdo con los ministerios de defensa y las Fuerzas Armadas de la región. Que no es menor, no es menor. El único país que tenía un antecedente de lo que nosotros pudimos registrar fue Alemania. Las Fuerzas Armadas de Alemania habían hecho formación en escenarios de situación de pandemia. Porque en el inconsciente estaba, a nosotros no nos va a pasar. Esto es cosa de los orientales, digamos. Eso era el imaginario, claro. Digo, no, porque ya habíamos tenido la enfermedad del SARS, el MERS, pero siempre venían de Oriente y creíamos que esto nunca nos iba a pasar. Y efectivamente nos tocó y bueno, es un momento de aprendizaje. Un mundo globalizado, Fede. Exactamente, claro. ¿Vos sabés cómo llegó el virus acá? Creo, desde el sentido común, a través de los que viajaron al exterior, pero es lo único que te puedo decir. Claro. En avión. Es muy loco. Claro, pero o sea, hay en avión. Bueno, justo el otro día leyendo sobre la situación de la gripe española, eso que sucedió a principios del siglo XX, de que claro, las consecuencias ahora son más graves en términos económicos porque hay una hiperconectividad en términos de las naciones. No es el mismo contexto hace 100 años atrás que tenemos ahora. Entonces, como que, cuando uno se pregunta, ¿por qué en términos macroeconómicos las consecuencias son peores que la pandemia que mató 50 millones de personas, estamos hablando de la gripe española, y porque vivimos en un mundo absolutamente interconectado? Aprovecho que también te tengo para comentarte acerca de lo que pude observar como militante de la situación de nuestras Fuerzas Armadas cooperando con cuestiones humanitarias como las que se vio. Y tengo que decir que la forma en la cual nuestro pueblo está recibiendo a sus soldados, cuando le vienen a acercar una ayuda, en este caso alimentaria, es con muy buena recepción. Ahí esta política de acercar a nuestras fuerzas al pueblo, que venía, yo recuerdo cuando en las fiestas patrióticas, en el gobierno más que nada en el de Cristina, cuando se repartían chocolate, cuando se acercaba a nuestro ejército, a nuestros soldados, a nuestro pueblo, y creo que
esa situación se vio mucho, sobre todo en nuestros barrios, vi situaciones de la gente aplaudiendo al ejército. Digo, está cambiando, están profundizando esa lógica de acercamiento del ejército a nuestro pueblo. Claramente con la pandemia eso se iba a lograr, me imagino que lo habrán tenido en carpeta, que esto se debe haber, digo, profundizado mucho más, pero se nota que nuestro pueblo está viendo con mucho beneplácito esa lógica de un ejército mucho más cercano a la gente. Digo, cómo lo ven ustedes? Digo, ¿qué sensaciones tienen en ese sentido? Si comparten que cuando se acerca, cuando los muchachos y las muchachas se acercan a la gente, digo, si se han visto repetido esta escena un poco del cariño de la gente del ejército. Sí, mirá, es muy interesante lo que planteás. Yo creo que sí, que hay una nueva etapa de la relación entre Fuerzas Armadas y pueblo, y Fuerzas Armadas. Agustín Rossi siempre dice que desde que el presidente decretó la emergencia producto de la pandemia del COVID-19, le pidió que ponga a disposición todos las capacidades de las Fuerzas Armadas para combatir, para ayudar a evitar la propagación del virus. Y así se montó y se armó y se diseñó el operativo Belgrano, que es el despliegue de operaciones más grande de las Fuerzas Armadas a la vuelta de la democracia. Esto consiste en la participación del personal militar de más de 64.000 hombres y mujeres, la realización de 7.340 tareas, la repatriación de más de 1.500 argentinos y argentinas varadas en el exterior que no tenían forma de volver al país y por medio de la Fuerza Aérea pudieron volver. El reequipamiento y el mejoramiento del sistema sanitario y de la sanidad militar, con más de 17 hospitales que incluye un hospital reubicable, un hospital móvil y un centro de aislamiento para casos leves del COVID-19. Como te decía, más del 70% de los requerimientos, tristemente, ¿no? Pero el 70% de los requerimientos que le hacen a nuestras fuerzas está vinculado a la elaboración y preparación de comida. Y para que dimensiones, desde que se decretó la emergencia y se puso en marcha este operativo, ya van más de 5.200.000 raciones de comidas que nuestras fuerzas han elaborado. Es un montón. Y más de 1 millón de bolsones de comida en víveres secos que se han repartido. A mí me ha tocado por los asuntos internacionales muchas veces ir con funcionarios y funcionarias de esta secretaría a recibir a los vuelos que llevan a la base aérea del Palomar con los argentinos varados y argentinas varadas. Que los hacíamos con los Hércules, vuelo de aviones de carga, no son aviones de pasajeros, pero el medio que había. Y es increíble ver el afecto, el agradecimiento, hasta incluso, Fede, como algunos pasajeros que volvían le daban un beso al piso ni bien pisaban la base aérea, ¿no? Y eso se ve también en el afecto cuando van las fuerzas a los barrios y aplauden y agradecen, y los dibujos para el personal. Y tiene que ver, creo yo, también con algo fundamental. Los 3 jefes de las Fuerzas Armadas, más el jefe del Estado Mayor Conjunto, son todos formados en democracia. El promedio de edad en el ejército, que es de las 3 fuerzas la más numerosa, es de 32 años. Tenemos en la Argentina hoy, en la Fuerza Aérea, la primer piloto mujer que vuela aviones de caza. Digo, hay también una nueva mirada que tiene que ver con la maduración democrática de la Argentina, sí. Y que también las fuerzas son instituciones que son parte de nuestra sociedad. Totalmente. Por lo tanto, creo que hay una nueva etapa, y es esperanzador para la Argentina que viene, porque si algo quedó claro, y que quien la tiene más clara que nadie es Alberto Fernández, que de esta pandemia nadie se salva solo. Y que es en comunidad, y es en organización, y es con instituciones presentes, activas, comprometidas,
en tratar de disminuir a lo máximo la incertidumbre que genera la pandemia, porque si hay algo que no sabemos del todo es en qué consiste el coronavirus, y eso genera muchísima incertidumbre para nuestro pueblo, y es importantísimo el rol del Estado para dar la mayor cantidad de certidumbre en el marco de tanta incertidumbre que podemos... fundamental. Fundamental lo que acaba de decir, por lo menos para mí, la cuestión de que el Estado brinde la mayor cantidad de certezas posibles, porque digo, cuando tenemos crisis económicas y un pueblo con muchas incertidumbres, suceden cuestiones complicadas, digo, para la historia. ¿Sí? Me parece que es central la lógica de dar certeza, me parece fundamental. Otra palabra clave que vos utilizaste, que tiene mucho que ver con nuestra doctrina, es la palabra comunidad. Creo que la pandemia es una invitación para el individualismo, el sálvese quien pueda, y creo que nosotros del justicialismo claramente tenemos que ofrecer otro modo de hacer las cosas, que incluso nuestro pueblo ya ha dado sobradas muestras de lo que es la cuestión comunitaria. Nosotros acá en la ciudad de Santa Fe, hace muchos años, vivimos una inundación muy grande que nos marcó mucho. Bueno, en mi caso, personalmente, yo me inundé, mi familia, toda mi familia, y claramente salimos por la ayuda, la solidaridad y el acompañamiento de la sociedad en general. Digo, creo que la política tenemos que dar claras señales de que de esto salimos de forma comunitaria. Porque también están los vivos y las vivas que quieren aprovechar esta situación de la pandemia para profundizar una salida del individualismo, y nosotros del peronismo tenemos un montón de escuela para poder compartir de que así las cosas no se hacen. Una pregunta ya saliendo un poco de la cuestión específica, te reconozco peronista, te voy a macañar, digo, contame por qué sos peronista, pero no me dé una razón familiar. Mirá, bueno, nací en una cuna muy peronista y eso creo que influye mucho, ¿no? Pero totalmente. Me acuerdo que en la década de los 80, cuando llegaba, con los procesos de la hiperinflación, y cuando el hambre empezaba a golpear el conurbano, a mí eso me generaba mucho ruido interno. ¿Cómo puede ser que en mi casa haya un plato de comida y haya chicos de mi edad que van con sus padres y tocan la puerta de la casa donde vivo con mi familia y piden por comida? Eso a mí me generaba mucha angustia, mucho ruido. Y me quedó muy, muy presente, digo, ¿no? Porque me acuerdo yo de pibe, qué sé yo, no me acuerdo cuando empecé a cantar la marcha, ni cuando aprendí a hacer la B de la Victoria. Digo, esas son cosas que estaban internalizadas en mí. Pero el tema de la pobreza y la desigualdad era una cosa que me generaba mucha angustia. Y de grande, o de adolescente, empecé a hacer, cuando uno va tomando más conciencia de las desigualdades, de la pobreza, de lo que implica el Estado, las decisiones, empecé a hacerme muchas preguntas y empecé a encontrar que las respuestas que estaba buscando para dar, es decir, para encontrar una solución a esos problemas que yo veía, estaban en el pensamiento peronista. Y eso fue, más allá de mi cuestión de cuna, eso fue lo que empezó a despertar la vocación. Ahí dije, che, yo no estoy bien estando y haciendo mi vida así por la mía. Y ahí empecé a militar. Y ahí empecé a formarme más, a leer más, a destinar todo el tiempo que no estaba abocado a mis cosas, a la militancia y al otro, y a involucrarme en los barrios. Y creo que así el peronismo también a uno lo acompaña, a mí por lo menos me acompaña con mucho sentimiento. Claro. Leer a Perón, Dita, la épica para los pibes de nuestra generación, la épica que nos generaron Néstor y Cristina. Mirá, Fede, nunca fue fácil ser peronista. Nunca. Nunca lo fue. No nacimos para hacer cosas fáciles. Totalmente. Nacimos para cambiar realidades. Nacimos para tocar intereses. Y tocar intereses no es gratis, viejo. No es cómodo. Claro. Para hacer la tortilla hay que romper los huevos. Hay que romper huevos, decía el general. Claro. Totalmente. Y entonces, digo, y es el movimiento, mirá que es por la cuestión internacional y mi interés en lo internacional,
conozco algo, no te digo mucho, conozco algo de partidos políticos del mundo. Somos únicos. Sí. Somos únicos. Creo que debe ser la única doctrina que queda viva. Digo, si seguimos el análisis de que en el 89 cayó el muro de Berlín y que podríamos decir que el neoliberalismo con la destrucción de la Organización Mundial del Comercio y bueno, ahora también la puesta en jaque también de la Organización Mundial de la Salud, independientemente de quiénes sean los que la pongan en cuestión, podríamos decir que el neoliberalismo también murió y que quedó vivo el justicialismo. Así que, y que mucho tenemos para aportar en este. Me quedo dando vuelta la cuestión del plato de comida. Digo, qué gran desafío que tenemos, digo, como movimiento, como espacio político, el hecho de que en un país que es exportador de alimentos todavía tengamos que vivir situaciones de hambre extrema en algunos casos. Habíamos hecho muchísimo con Néstor y Cristina para revertir esa situación y, bueno, la oligarquía gobernó 4 años y ya sabemos lo que pasa cuando gobiernan el neoliberalismo, los oligarcas, lo que sucede. Creo que ahí tenemos un montón de desafíos por delante. Digo, generacionalmente me siento cercano a vos y creo que tenemos un desafío muy grande por delante de que por lo menos nuestro pueblo se pueda alimentar. Digo, me parece algo tan básico y que sea tan doloroso que no se pueda hacer. Compañero, vamos a abrir alguna pregunta de quienes nos están mirando para poder hacerte una pregunta a vos. Dale, genial. Te adelanto el agradecimiento. Como decías en un principio, no nos conocemos personalmente, pero te puedo decir que cuando esto pase te vamos a invitar a que puedas venir a nuestra ciudad y que puedas elegir el menú, pescado, asado, eso te lo dejo a tu criterio, pero que te vamos a estar esperando para poder conocernos y tener una charla un poco más informal y demás. Pero bueno, vamos a ir, ahí vi una pregunta que decía, ¿qué hubiese pasado si Antonio ganaba las internas en el 89? Que decía, el huracán Damián, decía, hay un compañero acá de Santa Fe, digo, ¿qué hubiese pasado? Bueno, no sé, no podemos hacer análisis contrafáctico, pero te puedo asegurar que hubiésemos estado mejor. Digo, no me cabe ninguna duda de eso. Bueno, a ver, es historia contrafáctica. Yo creo que Antonio tenía otra mirada, ¿no? Mirá, la semana pasada conseguí el libro que escribió Aritz Recalde, que es un pibe de nuestra edad, sí, lo sociólogo, que escribió un libro sobre Antonio Cafiero, ¿no? Muy loco, ¿no? Se llama Antonio Cafiero, el estadista bonaerense. La verdad que Antonio tenía otra visión de país, otro proyecto, otra mirada, otra posición frente al mundo. Y creo que el gobierno, sin entrar en historia contrafáctica, creo que Antonio tenía otros valores. Y eso hubiese construido un país mucho más justo, mucho más, pero con una visión mucho más peronista que la que hizo Menem. Absolutamente, che. Digo, no podemos hacer historia contrafáctica, pero claramente no nos cabe ninguna duda que eso hubiese sido así. Bueno, acá tengo otra pregunta un poco más específica como para ir empezando a cerrar. Digo, ¿qué rol tendrá China en el plano internacional militar? Pregunta el compañero Mono Gaspos, también de acá de la ciudad de Santa Fe. Bueno, en el plano internacional militar muy importante. China es una potencia económica, comercial, industrial, tecnológica y militar también. Tienen fuerzas armadas enormes, con altísimos niveles con un aparato productivo militar muy importante, con tecnología avanzada. De hecho, sea de paso, son los chinos hoy quienes están aplicando la fase 3 o la etapa 3 de la vacuna para el COVID-19. Y lo están haciendo hacia adentro con los miembros del ejército. Creo que con China tenemos un enorme desafío. Y creo que hay que entender lo militar en términos estratégicos y no en términos armamentísticos. Sí. ¿Sabés, Fede, cuántas universidades en China enseñan como carrera de grado al idioma español? La verdad que no lo sé. Son más de 100. ¿Sabés cuántas universidades en la Argentina tenemos que enseñan
al idioma chino mandarín como carrera de grado? A ver, déjame eso, te iba a decir exactamente, sí, sí. Ellos tienen puesto el interés, su política internacional está clarísima, digo. No me resultó una casualidad que nos hayan enviado la ayuda humanitaria con la frase del Martín Fierro. Me parece que en eso los chinos la tienen muy clara. Son gestos, los chinos son gestuales. Son detallistas, exactamente. El detalle. Mira, una de las cosas que me pidió Agustín, ni bien asumimos acá en la Secretaría, fue, bueno, pensemos en qué podemos hacer para esto, ¿no? De diversificar las relaciones, en esto, cómo juega la política, la diplomacia militar y la diplomacia de la defensa. Y armamos una propuesta para que en la Universidad Nacional de la Defensa se cree un instituto de estudios chinos y tenga como finalidad crear la carrera de grado para el idioma chino mandarín en la Argentina. Digo, para que entendamos que las relaciones en el ámbito de la defensa y que en el ámbito de los asuntos militares, acá en la Argentina por constitución son subsidiarios de la política exterior, van de la mano. Esto es parte de nuestra inserción en el mundo y esta es parte de nuestras relaciones en el mundo. Y para eso tenemos que tener vocación de mirar al mundo y no quedarnos únicamente con una visión centrada en alguna región particular. Hay que diversificar lo más que podamos y esa diversificación de las relaciones tiene que ir acompañada con acciones concretas y políticas que tengan que ver con los intereses nacionales. Muy bien, quedó muy claro. Che, bueno, como decía recién, un agradecimiento enorme. Ya llevamos más de 45 minutos charlando, así que te vamos a dejar seguir laburando. Me imagino que lo vamos a decir en criollo, deben tener un quilombo bárbaro. Así que bueno, les cuento a quienes nos están siguiendo que el vivo se sube, va a quedar subido a Instagram y también en YouTube, por si lo quieren volver a ver. Y de vuelta, te agradezco enormemente la posibilidad y la gentileza de que nos estés acompañando. Mandar un saludo a través tuyo a los Mastrocola, que deben andar por ahí seguro. Y bueno, te reitero la invitación. Cuando todo esto pase, compañero, acá te esperamos. El menú lo vas a elegir vos y bueno, te vamos a esperar con los compañeros de la Juventud Peronista y de Unidad Ciudadana para poder charlar un poco más informalmente con vos. Pero en serio, muchas gracias por tu gentileza. No, Fede, muchísimas gracias a vos, a los compañeros Mastrocola, a Martín Molina, que hicieron todo para que hoy estemos acá. Y de corazón, Fede, agradecerte, felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo en el Consejo Deliberante, por toda la militancia. Hoy nos toca saludarnos a la distancia, de manera virtual, pero la pandemia va a terminar y el peronismo, con una enorme vocación de debate político, vamos a construir una Argentina mucho más inclusiva y con futuro. Mirá, Fede, un peronista de ley no sabe lo que es renunciar a la esperanza. Y en momentos difíciles tenemos que aferrarnos más que nunca a nuestras ideas, a nuestra fuerza y a nuestro pueblo para darle la respuesta que se merece. Así que sea en Santa Fe, sea en el lugar que sea, vamos a seguir militando por esos sueños de una Argentina con inclusión y de futuro para toda nuestra gente. Muchísimas gracias a vos, Fede, y a todos tus compañeros y compañeras por esta amable invitación. Un saludo grande, compañero. Que sigamos bien entonces. Chao, hasta luego. Un abrazo. Chao, chao.